Esa mañana de Navidad, durante el intercambio de regalos en casa de nuestros padres, él se paró detrás de mi hija mientras ella desenvolvía con cuidado la caja que le habían regalado él y su esposa. Era una consola de videojuegos completamente nueva. De hecho, por una fracción de segundo pensé que tal vez había intentado hacer algo amable. Mi hija Laia tiene 10 años, es tranquila, modesta y tan fácilmente ignorada por las personalidades más ruidosas de la familia. Ella sonrió a la caja, pasando sus dedos por la imagen del empaque como si estuviera tratando de memorizarla. Fue entonces cuando Evan se inclinó, con su aliento cerca de su oreja, y dijo, de todos modos, no entenderías este juego. Eres demasiado tímida para él. Demasiado lenta. Laia se quedó helada. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Tyler, su hijo de 12 años, intervino, sí, solo lo arruinarías. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo se alarga. Mis padres seguían charlando mientras tomaban café. Mi madre estaba repartiendo galletas y yo esperaba que Evan corrigiera a su hijo o al menos suavizara lo que acababa de decir. Nada. Ni siquiera miró a Laia. Su esposa sonrió con suficiencia, como si fuera una broma inofensiva. No monté una escena. He aprendido con ellos que la confrontación solo alimenta cualquier juego que estén jugando. En lugar de eso, recogí el papel de regalo rasgado y las cajas vacías, llevándolos a la cocina. Pude sentir los ojos de Laia sobre mí por un momento antes de que apartara la mirada. El resto del día fue un suplicio a fuego lento. Tyler instaló la consola en el salón como si le perteneciera. El mando nunca salió de sus manos. Laia no pidió jugar. Se sentó en un rincón con un libro de la biblioteca que había traído en su bolso, pasando las páginas tan silenciosamente que casi podías pasar por alto que estaba allí. Y todo el tiempo, Evan actuó como si nada hubiera pasado. Como si la consola fuera un regalo generoso, no una herramienta para recordarle a mi hija cuál era su lugar en su versión de la familia. Para cuando llegamos a casa esa noche, ya había tomado una decisión. A las 9, después de que Laia se durmiera, entré en el salón. La consola estaba debajo del televisor, con los cables colgando ordenadamente hacia la pared. Desenchufé cada uno, los enrollé y me llevé todo al armario de mi dormitorio. Lo puse en el estante, cerré la puerta y me quedé allí en la oscuridad durante un buen rato. Ese fue el primer paso. El segundo paso vendría a las 9:03 de la mañana siguiente, y nunca lo verían venir. Exactamente a las 9:03 de la mañana siguiente, me senté en mi escritorio con mi café, abrí mi aplicación bancaria y busqué la transferencia recurrente para Evan. Era la misma que había estado enviando durante 14 meses consecutivos. Mismo día, misma cantidad, sin hacer preguntas. Esa mañana, no dudé. Mi dedo se detuvo sobre cancelar por menos de un segundo antes de que lo pulsara. Apareció la confirmación. Este pago no será procesado. Eso fue todo. Sin fuegos artificiales, sin música dramática, solo silencio en mi salón y un peso que se levantaba de mi pecho. Había pensado en este momento muchas veces antes, generalmente después de algún pequeño insulto hacia mí o hacia Laia que ignoraba por el bien de mantener la paz. Pero esta vez se sentía diferente. Había estado allí cuando él y Tyler convirtieron un regalo de Navidad, algo destinado a mi hija, en un recordatorio público de que ella no era parte de su pequeño mundo. Y me había quedado allí, en el salón de mis padres, viendo a mi hermano actuar como si eso estuviera perfectamente bien. Al mediodía, mi teléfono vibró con el primer mensaje de él. Oye, el alquiler no ha llegado. Envíalo hoy. Ya vamos tarde. Sin saludo, sin preguntas, solo una instrucción. No respondí. 20 minutos después. ¿Qué está pasando entonces? Es un error. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Seguí sin responder. A media tarde, el tono cambió. Su esposa comenzó a enviarme mensajes de texto, fingiendo que no sabía lo que estaba sucediendo. Oye, Claire, creo que la transferencia del alquiler se ha estropeado, ¿podrías comprobarlo? Tenemos facturas que pagar y Tyler ya está estresado por la situación de la casa. Ese casi me hizo reír. Tyler no parecía demasiado estresado cuando se burlaba de mi hija delante de todo el mundo. Cuando los mensajes de texto no funcionaron, comenzaron las llamadas, primero de Evan, luego de ella.
Dejé que saltara el buzón de voz. Mi teléfono sonó con tanta frecuencia que finalmente lo puse en silencio y lo dejé boca abajo en la encimera. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente como ellos depende de tu reacción inmediata. Presionan fuerte y rápido para que no tengas tiempo de pensar. No iba a darles esa oportunidad. Al anochecer, la desesperación comenzó a filtrarse. Los mensajes pasaron de lo necesitamos a nos lo debes a ¿qué pensarán mamá y papá cuando se enteren de esto? Y esa última parte me dijo exactamente lo que vendría después. Iban a convertirlo en una guerra familiar. Lo que no sabían era que yo ya había decidido hasta dónde estaba dispuesta a llegar, y esta vez no iba a retroceder. A la mañana siguiente, Evan había ampliado el círculo. Ya no eran solo él y su esposa llenando mis notificaciones. Ahora, mis padres estaban metidos en el asunto. El primer mensaje de mi madre llegó a las 7:42 de la mañana. Tu hermano dice que ha habido un malentendido con el alquiler. Solo envíaselo y aclara esto antes de que se convierta en un problema mayor. No había ninguna pregunta en sus palabras, solo la misma suposición que todos habían hecho durante años, que mi papel era intervenir silenciosamente, extender el cheque y mantener la paz. No respondí. Una hora después, mi padre llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Su voz era tranquila, casi ensayada, mientras dejaba un mensaje sobre cómo la familia se mantiene unida y cómo no debería guardar rencor por algo tan pequeño. Me quedé en mi cocina escuchándolo, mi café enfriándose, pensando en lo fácil que todos minimizaban lo que había sucedido. Que mi hija fuera humillada frente a toda la familia era pequeño para ellos porque no había sido su hija. Para la hora del almuerzo, comencé a recibir mensajes de parientes con los que rara vez hablaba. Una tía preguntando si realmente le iba a hacer esto a Evan justo antes del año nuevo. Un primo que apenas conocía interviniendo con, quizás solo deberíais hablarlo. La historia claramente había estado circulando, y Evan era quien la contaba. A la 1:17 de la tarde, mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Era mi abuelo. No llama mucho, pero cuando lo hace, es porque algo importa. Respondí, lista para escuchar otro sermón, pero no me sermoneó. Me dijo que Evan ya lo había llamado, pintándose a sí mismo como el padre en apuros, sorprendido por la repentina crueldad de su hermana. Mi abuelo no se lo tragó. Había estado en casa de nuestros padres el día anterior. Había visto la forma en que Evan y Tyler actuaron, la forma en que Laia se cerró, y me dijo sin dudarlo, no te equivocas, Claire. Han estado usándote, y tú se lo has permitido. Ya es suficiente. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que las palabras salieron de su boca. Por primera vez en 2 días, sentí que no estaba enfrentando esta tormenta sola. Esa sensación de alivio no duró mucho. A primera hora de la tarde, llamaron a mi puerta. Cuando abrí, Evan estaba allí con Tyler. Tyler sostenía la consola, con aspecto incómodo, murmurando algo que sonaba a medias como una disculpa, pero sin ningún peso detrás. Evan dijo que habían decidido devolvérsela a Laia, como si entregar la caja borrara de alguna manera todo lo demás. No la acepté. Le dije que ya estaba en mi casa y que nunca se trató del juego. Su sonrisa se volvió fría. Empezó a decir que estaba castigando a su hijo por una simple broma y que estaba exagerando las cosas. No discutí. Simplemente le dije que había terminado con el alquiler, con las ayudas, con dejar que trataran a mi hija como si fuera inferior. Me miró como si no pudiera procesar las palabras. Y entonces lo vi, ese destello cuando se dio cuenta de que el dinero del alquiler no iba a volver. Ni este mes. Ni nunca. El día después de que Evan se presentara en mi puerta con la consola, las cosas se calmaron, al menos hacia mí. Debería haber sabido que eso no significaba que se estuviera rindiendo. Comenzó esa tarde cuando recogí a Laia de la escuela. Caminó hacia el coche con cara de perplejidad, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. Dentro había 3 llaveros coloridos con temática de videojuegos y una nota doblada. La nota estaba escrita con la letra desordenada de Tyler. Puedes venir a jugar a mi casa si consigues que tu madre deje de estar enfadada. ¿Trae el juego también? Le pregunté de dónde había salido. Dijo que Tyler se la había dado en el almuerzo y le había dicho que lo pensara. No era una rama de olivo. Era un cebo.
Una niña de 10 años no debería tener que ser la intermediaria en una batalla financiera entre adultos, pero a Evan no le importó ponerla en esa situación. Esa noche, mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Era un mensaje de texto de la esposa de Evan, pero estaba usando el teléfono de su hermana. Si Laia se siente excluida, tal vez debería venir a quedarse con nosotros el fin de semana. Podemos hablar las cosas. Casi podía escuchar el guión en su cabeza. Conseguir que mi hija fuera a su casa, trabajar en ella hasta que comenzara a repetir su versión de los hechos. Lo borré sin responder. A la mañana siguiente, las cosas escalaron de una manera que no esperaba. Mi casero llamó. Sonaba confundido y un poco irritado. Aparentemente, Evan lo había contactado directamente, afirmando que había habido una confusión con los pagos del alquiler y que el mío se había enviado accidentalmente a la cuenta equivocada. Luego, intentó convencer al casero de que le permitiera acceder a mis registros de pago para poder arreglarlo él mismo. El casero lo rechazó de inmediato y le dijo que si tenía alguna queja adicional, debía tratarla conmigo, y luego me llamó para avisarme. Para esa tarde, la familia extendida comenzó a opinar de nuevo, pero el tono había cambiado. Mi primo Ben llamó para decir que Evan le estaba contando a todo el mundo que yo les había quitado la Navidad a los niños al quedarme con la consola. En su versión de la historia, había sido un regalo conjunto para Tyler y Laia, y yo lo había arrebatado por despecho. Omitió la parte en la que le dijeron a mi hija que no era lo suficientemente inteligente para usarlo. Luego, justo cuando me preparaba para otra noche agotadora de llamadas y mensajes ignorados, llamaron a mi puerta. Era mi abuelo. No aparece sin una razón. Y cuando abrí la puerta, pude notar que venía directamente de la casa de Evan. Entró y dejó una bolsa de la compra en la encimera. Dentro estaban las galletas favoritas de Laia, un pequeño rompecabezas y 3 libros que pensó que le gustarían. Luego me contó exactamente lo que acababa de pasar. Había ido a casa de Evan, lo había escuchado a él y a su esposa tratar de justificar todo, y luego, en sus palabras, cortó por lo sano con sus tonterías. Les dijo sin rodeos que dejaran de hacer el ridículo y que si seguían arrastrándonos a Laia y a mí a sus juegos, tendrían que vérselas directamente con él. Eso me impactó más de lo que esperaba. Mi abuelo siempre ha sido del tipo tranquilo y reservado. Pero cuando toma partido, no duda. Saber que había ido allí, había mirado a Evan a los ojos y le había dicho que parara. Esa fue la primera vez desde la mañana de Navidad que sentí que parte de la tensión en mis hombros se aliviaba. Esa noche, Laia se sentó en la mesa de la cocina comiendo una de las galletas y leyendo uno de los libros. Por primera vez en días, sonrió sin dudar. Debería haber disfrutado ese momento más de lo que lo hice. Pero conocía a Evan lo suficiente como para entender que no había terminado. Y tenía razón. Al final de esa semana, el caos comenzaba a agotarse. No porque Evan se hubiera rendido. Seguía presionando, sino porque cada nuevo intento parecía erosionar la poca simpatía que aún le quedaba del resto de la familia. Cuanto más hablaba, más gente empezaba a notar cuánto se había estado apoyando en mí todo este tiempo. Su último gran movimiento llegó un viernes por la noche. Estaba en casa de mis padres, clasificando una caja de fotos antiguas que mi madre quería que digitalizara. La puerta principal se abrió y entró Evan, claramente sin esperar verme allí. Se quedó helado por medio segundo, y luego pasó directamente a lo que solo puedo describir como un modo de actuación. Empezó a hablar de resolver esto y de cómo lo del alquiler se había exagerado mucho. Ni siquiera se molestó en reconocer lo que pasó en Navidad. Era como si el único problema que valía la pena arreglar fuera el dinero perdido. Seguí sentada en la mesa del comedor clasificando fotos y le dije claramente que nada se había exagerado. Había tomado mi decisión y no iba a dar marcha atrás. Fue entonces cuando sacó lo que claramente pensaba que me forzaría la mano, un montón de capturas de pantalla impresas. Eran todos mensajes entre nosotros del último año. Cada vez que había aceptado cubrir su alquiler o sus facturas. Incluso había resaltado partes en amarillo como si fuera un caso legal. Afirmó que era una prueba de que me había comprometido a apoyarlo hasta que se recuperara y que estaba rompiendo mi palabra al cortarle la ayuda. Antes de que pudiera responder, mi abuelo, que había estado sentado en silencio en un rincón leyendo el periódico, lo dobló y lo dejó a un lado. Su voz era tranquila, pero no dejaba lugar a discusión.
Le dijo a Evan que esas capturas de pantalla no probaban ninguna obligación. Probaban que yo había sido mucho más generosa de lo que la mayoría de la gente hubiera sido. Luego se inclinó hacia adelante y dijo algo que cortó el aire en la habitación. El apoyo es un privilegio. Cuando empiezas a tratarlo como un derecho, ya lo has perdido. La habitación quedó en silencio. Evan se movió incómodo, sus ojos buscando el respaldo de mis padres, pero no dijeron nada. Mi abuelo no apartó la mirada, solo esperó. Después de un momento, Evan volvió a meter los papeles en su carpeta, murmuró que tenía cosas que hacer y se fue. Ese fue el punto de inflexión. Las llamadas cesaron. Los mensajes de grupo de los parientes se redujeron a un goteo, y cuando llegaban, eran más incómodos que confrontacionales. Era como si todos se hubieran dado cuenta de que no había marcha atrás. Ese fin de semana, Laia y yo finalmente instalamos la consola, no en el salón, sino en su habitación. Pasamos horas descubriendo los controles, cometiendo errores, riendo cada vez que nos caíamos por un acantilado digital. Ella me miraba con esa pequeña sonrisa que pone cuando sabe que algo es verdaderamente suyo. Nadie vigilándola por encima del hombro. Nadie diciéndole que es demasiado lenta o no lo suficientemente buena. Evan nunca se disculpó. Nunca admitió que estaba equivocado. Pero ya no importaba. Entendió que el viaje gratis se había acabado. Y lo que es más importante, Laia entendió que yo me interpondría entre ella y cualquiera, familia o no, que intentara humillarla. El dinero que le había estado enviando cada mes se quedó en mi cuenta. La paz en mi casa se mantuvo. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera cargando con el peso de otra persona. En las semanas posteriores a esa noche de viernes en casa de mis padres, el efecto dominó comenzó a notarse. Evan ya no venía mucho por casa. Al principio, mi madre lo excusaba, diciendo que estaba muy ocupado o lidiando con muchas cosas, pero pequeños fragmentos de la verdad comenzaron a filtrarse a través de otros parientes. Él y su esposa habían estado luchando para pagar el alquiler a tiempo. Habían vendido su segundo coche. Un amigo suyo le dijo a mi primo que habían empeñado su televisor y su equipo de juego. Aparentemente, la misma consola que intentó usar para humillar a mi hija terminó en el escaparate de una casa de empeños con una etiqueta de precio naranja brillante. No lo celebré. No envié ningún mensaje de "te lo dije". Simplemente seguí con mi vida. El silencio de su parte fue suficiente. Una tarde, mi abuelo llamó. No era sobre Evan, al menos no al principio. Solo preguntó cómo estaba Laia, cómo iba el trabajo, si estaba durmiendo mejor últimamente, y luego dijo, casi de pasada, que Evan había ido a verlo. Según mi abuelo, Evan admitió que las cosas estaban difíciles, pero se negó a explicar por qué, todavía tratando de guardar las apariencias. Mi abuelo simplemente asintió y le dijo, cuando quemas puentes, no puedes quejarte del camino. Mientras tanto, Laia parecía una niña diferente. Empezó a invitar a su mejor amiga todos los sábados, y las dos desaparecían en su habitación durante horas para jugar a la consola. Oía ráfagas de risa a través de la puerta, del tipo que proviene de estar completamente a gusto. Ese sonido significaba más para mí que cualquier disculpa de Evan. Luego llegó el momento en que supe que el cambio era permanente. Mi madre decidió organizar una cena de domingo. Pequeña, solo la familia inmediata. No esperaba que Evan apareciera, pero lo hizo. Solo que era diferente. No se inclinaba sobre el hombro de Laia. No había pullas casuales disfrazadas de bromas. Ninguna postura territorial a mi alrededor. Mantuvo la distancia, habló solo cuando le hablaron y no mencionó el alquiler ni una sola vez. No fue una disculpa, pero fue una admisión a su manera silenciosa. El equilibrio había cambiado, y él lo sabía. En el coche de vuelta a casa esa noche, con las luces de la calle parpadeando a través del parabrisas, me di cuenta de algo importante. Durante años, había confundido el silencio con la paz. Pensé que mantener la paz significaba dejar pasar las cosas, absorber cada pequeño corte por el bien de la armonía familiar. Pero la paz no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de respeto. Esa mañana de Navidad había sido el punto de quiebre. La cancelación del alquiler, la confrontación, las consecuencias. Todo condujo a esta nueva realidad donde mis límites no eran negociables.
Evan perdió el dinero del alquiler. Perdió la red de seguridad automática. Y tal vez, si no cambiaba, perdería aún más con el tiempo. Pero Laia ganó algo que él no podía tocar. La certeza absoluta de que su madre se interpondría entre ella y cualquiera, incluso la familia, si intentaban destrozarla. Y para mí, eso valía más que todos los cheques que había escrito juntos. 10 días después de esa cena de domingo, pensé que toda la situación finalmente se había asentado en el silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin encuentros accidentales. Luego, un miércoles por la tarde, mi abuelo volvió a llamar, pero esta vez sonaba casi divertido. Aparentemente, Evan había ido a casa de nuestros padres y había anunciado que él y su esposa se mudaban a un lugar más barato para tener más control sobre sus finanzas. Mi madre se lo repitió a mi abuelo como si fuera una audaz elección independiente, pero él ya había oído la historia real. Estaban siendo desalojados. El casero les había dado el aviso después de meses de pagos atrasados, incluso antes de que yo les cortara la ayuda. Mi ayuda con el alquiler había sido lo único que los mantenía en ese apartamento, y sin ella, el tiempo finalmente se agotó. Lo que no esperaba fue lo que pasó después. Evan realmente se puso en contacto conmigo. Sin insultos, sin presión, solo un mensaje corto. Nos mudamos este fin de semana. Sé que no terminamos bien las cosas. Espero que algún día Laia vuelva a venir. Lo leí 2 veces. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cerca que estaría de recibir una de él. No respondí. No por despecho, sino porque no quedaba nada que decir. A veces, dejar un mensaje sin respuesta es su propio tipo de respuesta. Ese fin de semana, pasé por su antiguo lugar por accidente de camino a casa de una amiga. Las persianas estaban subidas, el salón vacío, excepto por un par de cajas y una silla volcada. El espacio parecía más pequeño sin el desorden. Y por alguna razón, esa imagen se me quedó grabada, como si todo el peso que habían estado tratando de ocultar finalmente se hubiera derramado a la vista de todos. La vida por mi parte siguió avanzando. Laia había comenzado una nueva clase de arte después de la escuela. La consola era ahora algo que ella y sus amigas disfrutaban sin dudar. Había dejado de preguntar por Tyler por completo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo había procesado lo que sucedió. La conclusión me llegó una noche mientras doblaba la ropa. La ayuda solo es significativa cuando se respeta. Sin respeto, es solo una correa, y la persona que la sostiene termina más atrapada que la que está en el otro extremo. Cortar esa correa no fue crueldad. Fue libertad, para mí y para Laia. El capítulo de Evan en nuestras vidas no terminó con una pelea dramática o alguna reconciliación entre lágrimas. Terminó silenciosamente, con el entendimiento de que la puerta seguía allí si alguna vez aprendía a atravesarla sin pisotear a todos los que están dentro. Pero hasta entonces, permanece cerrada. Y duermo perfectamente bien sabiéndolo.